Bien, hermanos, como se había anunciado ya, vamos a estar hablando de la fe y las obras, habiendo hablado la semana pasada del tema de la fe y la salvación, o la fe como el medio de salvación. Queremos hoy hablar del tema de la fe y las obras. Decía Alexander McLaren, un predicador del pasado, las personas que menos viven sus credos son de las que más frecuentemente los proclaman con mayor fuerza. Y luego decía, la parálisis que afecta sus brazos no interfiere con sus lenguas. O sea que es más fácil poder decir que creemos y poder decir que somos creyentes que vivir esa fe. Es más fácil confesar un credo, repetir un credo, que vivir de acuerdo a las verdades que ese credo enseña y proclama. Magistralmente, Juan Bunyan nos da un dibujo de lo que es la vida cristiana en su libro El progreso del peregrino. Dibuja con palabras una imagen maravillosa de lo que es la vida cristiana. Pero él inserta muchos personajes. Y uno de los personajes que él inserta en su libro es el personaje de locuacidad. Y obviamente uno sabe lo que quiere decir con el personaje de locuacidad, pero lo que dice locuacidad es sumamente interesante. Escuchen a este personaje y díganme si ustedes se encuentran con una persona así, que hable así, si eso no sería una conversación satisfactoria. Él se encuentra con Fiel, el amigo de Cristiano, y esta es parte de la conversación que ellos tuvieron. Y estas son palabras de locuacidad. Recuerden, es Bunyan. Esto no ocurrió en la vida real. Es Bunyan tratando de describir, dibujar en palabras qué es un locuaz. Uno que se hace pasar por cristiano, que no lo es. Él dice, ¿qué puede ser más agradable y más beneficioso que hablar de las cosas eternas? Es decir, sobre si una persona tiene interés alguno en aquello que es portentoso y perdurable. Por ejemplo, si a una persona le gusta hablar sobre historia, sobre los misterios de la vida, o si le place pensar en los milagros, ¿dónde encontrará registros más confiables y más hermosamente escritos que en las Sagradas Escrituras? Luego dice, hablar de dicho tema es lo más beneficioso que hay, porque al hacerlo así un hombre puede aprender mucho, como por ejemplo sobre la vanidad de las cosas terrenales, el valor de las celestiales, eso en sentido general. Pero para ser más específicos, por este medio un hombre puede aprender sobre la necesidad del nuevo nacimiento, la insuficiencia de nuestras obras, la necesidad que tenemos de la justicia de Cristo, entre otras. Además, de esta forma un hombre puede aprender lo que significa arrepentirse, creer, orar, sufrir y cosas por el estilo. Y no solo eso, sino que también puede conocer las grandes promesas y consolaciones que ofrece el Evangelio para descanso del alma, y aprender a refutar falsas doctrinas y opiniones, a defender la verdad y a enseñar al que no sabe. Es una lástima, por no hablar más sobre estos asuntos, que haya tantas personas que no entienden la necesidad de tener fe y la necesidad de la obra que solo la gracia puede hacer en el corazón para alcanzar la vida eterna. Y así él sigue, y la verdad que usted dice, y es una conversación sumamente interesante. ¿Quién no diría que esta es una conversación con un creyente? Sin embargo, luego que deja a locuacidad, Fiel se acerca a Cristiano. Le dice, oye, me encontré con un tal locuacidad. Ah, te encontraste con él. Dice, se llama locuacidad y es de la misma ciudad que nosotros. Me sorprende que ni lo conozcas. Dice, es hijo de un tal bien hablado y vive en la calle Parlería, y todos lo conocen por locuacidad del de Parlería. A pesar de extenso vocabulario, de su mucha labia y de su meloso hablar, ese hombre no es más que un desdichado. ¡Wow! Sí, cuando está lejos de su casa, frente a aquellos que no lo conocen muy bien, parece ser auténtico. Es como una de esas pinturas que se ven mejor de lejos.
que cuando te acercas a ellas. Muy bonito de lejos, pero de cerca, si tú chequeas lo de su casa, dice, se parece a un camaleón que cambia de color cada vez que cambia de ambiente. Es capaz de hablar en una taberna con tanta soltura y verbosidad como lo hace contigo, y mientras más bebe, más habla. Dice, ve a la taberna que allí tú le vas a encontrar realmente por lo que él es. ¿Y por qué Bunyan incluye a semejante personaje en su libro? Hermanos, porque se puede hablar como un cristiano sin serlo. Porque podemos profesar conocer a Dios y negarlo con nuestros hechos, como dice Pablo en Tito 1:16. Decir que somos cristianos es una cosa, ser verdaderamente cristianos es otra. Y por eso Jesús hizo esa pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Las primeras iglesias del Nuevo Testamento no solo se enfrentaron al problema de que había falsos profetas y falsos maestros, sino que también se enfrentaron al problema de los falsos hermanos. Ni los apóstoles ni los demás escritores del Nuevo Testamento se quedaron callados con respecto a ese tema. Y uno de los pasajes que habla acerca de ese tema es Santiago capítulo 2, precisamente, versículos 14 al 26. Y vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Y sin embargo, no voy a estudiar toda esa porción con ustedes. Me voy a concentrar en los versículos 14 al 19 por esta noche. Pero vamos a leer la sección a partir del versículo 14 hasta el final. Dice Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esta sección entra en contraposición con en la mente de muchas personas con lo que Pablo enseña acerca de la justificación por la fe. Sin embargo, nosotros creemos que no hay ninguna contradicción, sino que se están hablando de dos temas similares pero distintos. Similares porque están hablando, menciona la justificación. Distintos porque no creo que están hablando de la misma justificación. Por eso Pablo habla de la salvación que es por la fe, pero Santiago habla de la obra que muestra la fe que allá hay. Son dos temas en ese sentido diferentes, y es parte de ese lenguaje que encontraremos en esta sección. Muéstrame tu fe. Es algo que se ve como resultado de la fe que ya existe. Pero la justificación de la que habla el apóstol Pablo es la justificación de los pecadores. ¿Quiénes son justificados por la fe? ¿Por los pecadores? No los justos. Los pecadores son los que creen. Los pecadores son los que se arrepienten y entonces reciben la justicia de Jesús. El tema de Santiago en ese sentido es distinto. El propósito para el cual insertó esta sección en su epístola es distinto. Y lo primero con que nos encontramos en el versículo 14 es con algunas preguntas de reflexión. Y son las que se aparecen en el versículo 14.
preguntas de reflexión. Dice él: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? O sea, que aparentemente habían algunos locuaces en este grupo de personas a quienes Santiago está escribiendo. O sea, personas que decían tener fe, pero no tenían obras que acompañaran o demostraran esa fe. Y obviamente no estamos diciendo que sean personas que nunca le hicieron ningún bien a otros. No sean personas que no hubieran hecho obras de caridad. Lo que está diciendo Santiago es que no hicieron las obras que son el fruto de la fe. Todo el mundo puede hacer algún bien. No estamos negando esa realidad de que aún personas que no creen en Dios por momentos llegan a hacer obras de caridad. No es a eso que se está refiriendo Santiago. Pero el punto es que el testimonio general de las vidas de estos oyentes o lectores, sus hábitos de conducta, sus patrones, no correspondían con la profesión de fe a la luz de lo que entiende Santiago como escritor. Y sus más íntimos deseos, el carácter íntimo de estas personas, entraban en conflicto con la descripción que nuestro Señor da de lo que es un verdadero creyente. Y en esa lucha, y al ver el estilo de vida de las personas, es que él hace estas preguntas: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe? No, observen que Santiago no dice ¿de qué sirve si alguno tiene fe pero no tiene obras? No, porque que si tiene fe va a tener obras. Pero él hace la pregunta: si alguno dice que tiene fe, ¿de qué sirve? Y entonces dice: ¿acaso puede esa fe o tal fe salvarle? Como si hubiera varias fe. No hay uno solo, hay fe muerta y hay fe viva, que es la que él quiere que sus lectores tengan. Un cero a la izquierda no le hace ninguna diferencia al número. Y lo que está diciendo Santiago es: una fe sin obras es como un cero a la izquierda. Es como si no tuviera ningún valor, es inútil, es hueca, es inservible. Y más aún dice: es muerta. No puede hacer nada, no se mueve porque está muerta, no está viva. ¿Para qué descansar en ese tipo de fe si a la larga no va a lograr aquello de lo que hablábamos la semana pasada, que es la salvación? ¿Para qué es que creemos? Sino para tener esa vida y vida en abundancia. Pero si la fe que tengo no me va a dar eso, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Es por este problema que Pablo llega a incluso a escribir, en este caso a Timoteo, en 1 Timoteo, de una fe fingida o una fe no fingida. Porque la fe se puede fingir. O sea, podemos actuar e imitar a aquellos que verdaderamente tienen fe. Es posible. O sea, que aún el actuar puede parecerse. Pero el tema, o sea, lo que está diciendo Santiago aquí es esa profesión de fe que está desprovista o no está acompañada con el actuar o el obrar correspondiente. El cristianismo de esas personas se limita a lo que dicen. El cristianismo se limita a venir a la iglesia. El cristianismo se limita a decirle a otros que son cristianos y hacer algunas cosas que hacen los cristianos, pero se resume a ese credo. Santiago va más lejos. Tiene que haber una vida que soporte eso. Tiene que haber una vida que muestre que esa persona entendió que realmente es pecador y que ahora es un sujeto o un esclavo, un siervo de la ley de Cristo. Y él ama a Cristo y por eso se deleita en cumplir la ley de Dios. Hay un resultado, hay un obrar. Es lo que el autor de los Hebreos le dice a los hebreos, diciendo: yo estoy persuadido de ustedes de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, en Hebreos 6:9. Ustedes son creyentes de verdad. Y entonces les explica, les da evidencias de qué cosas él ve. Dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre. Bien, el amor, dice, da frutos. Ese amor a Dios se manifiesta, es evidente. Y lo mismo con la fe. Es por eso que Cristo le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? Alimenta a mis ovejas.
Hay un accionar correspondiente. Bueno, con la fe es similar. Con la fe hay algo que ocurre. Cuando yo creo, se produce algo. Por eso también Pablo le dijo a los tesalonicenses: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe. En 1 Tesalónica 1:3. Vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor, la firmeza de vuestra esperanza, etcétera. Pero lo primero con lo que nos encontramos entonces es con preguntas de reflexión. Preguntas para ponernos a pensar. Este es el tipo de preguntas que en ciertos círculos del evangelicalismo actual no caen bien. Pero son las preguntas que la palabra de Dios nos hace. Son el tipo de preguntas que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos al examinarnos en la presencia de Dios, al entrar a la presencia de Dios cada día. Poder tener estas preguntas, dejar que la palabra de Dios nos hable y nosotros hacernos preguntas. Bueno, Él pregunta: ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Qué tipo de fe tú tienes? Porque hay una fe que no obra. Hay una fe que es fingida. Y hay una fe que es real. La fe real es una fe que obra. Es una fe que da frutos. ¿Cuál es tu fe? ¿En qué tú descansas? No es que descanses en las obras de la fe. Eso lo demostramos, espero yo, la semana pasada. Descansamos solo en las obras de Jesús. Descansamos en su justicia, porque la justicia de Dios se revela desde el cielo. Es en esa justicia que descansamos. Pero nos apoyamos en esa justicia por medio de la fe. Y esa fe con la que nos apoyamos en la justicia de Jesús es una fe que va acompañada de las obras. Ese es el punto. ¿Cuál es entonces la relación entre la fe y las obras? Lo que está diciendo Santiago, están íntimamente relacionadas, y la fe que verdaderamente funciona, la fe que verdaderamente es útil, la fe que sirve para algo, la fe que cumple el propósito de llevarnos a Dios, es una fe que va acompañada con obras. Ese es el punto. Pero no solamente tenemos preguntas de reflexión. Santiago aterriza mucho las cosas. Él también nos da un ejemplo para que sigamos pensando. Y está en los versículos 15 al 17. Dice: si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Es un ejemplo de algo que le puede pasar a cualquiera: encontrarse con un hermano o una hermana que le hacen falta de sustento diario. Y por no tienen ropa, no necesariamente que están andando desnudos en la calle. Es que no tenía toda la vestimenta apropiada. No tenía todo con lo que se puede decir que esa persona está cambiada y protegida aún si hace frío o lo que sea. Le falta algo. O sea, hay ropa, pero también comida, hambre. Y tú no le dices: mira, vete en paz. Shalom. Dios te bendiga. Siervo, el Señor provea para tus necesidades. Un lenguaje, ¿no? Todo es palabra, palabra, palabra. Del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Oímos. La fe inoperante puede existir sin la contrapartida de las obras. Ese es un tipo de fe. Pero la pregunta que hace Santiago es: ¿y de qué sirve? Porque aquí tú eres el que tienes hambre, tú eres el que estás desnudo, y a ti te dicen: vete, caliéntate. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Con qué tú te comes esas palabras? ¿Cómo se usa eso? Pueden sonar muy bonitas las palabras, pero Santiago nos está confrontando con el hecho de si nosotros respondemos a las necesidades que hay a nuestro alrededor.
Pero con tristeza tenemos que admitir que muchas veces no tenemos los ojos para ver las necesidades que hay a nuestro alrededor. Porque en ocasiones vemos las necesidades y nos hacemos de la vista gorda. Pero también está el problema de que pueden pasarnos por delante de nuestros ojos las necesidades y no nos damos cuenta. Y las dos cosas están mal. O sea, está el evento de lo del el buen samaritano, ¿no? Que pasaron todos aquellos que viendo al hombre siguieron de largo y no actuaron. Pero también está la insensibilidad, la indolencia de ver la necesidad y no hacer nada al respecto. Antes bien, hasta hablarle palabras para supuestamente con eso satisfacer el problema. Y dice, ¿de qué sirve? Dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No tiene vida en sí misma. ¿De qué sirve? Y él suele usar este tipo de cosas. Ustedes recuerdan que como en el capítulo 1 él dice, si llega un rico y entra a la iglesia y si entra un pobre, él nos pone esos escenarios para que nos imaginemos las cosas. Y aquí exactamente lo mismo. Si tú te encuentras con alguien y alguien le dice, tú ves la escena. La fe es algo que se puede ver. En una acción como esa, en una situación como esa, la fe debe entrar en operación. O sea, tú que fuiste salvado por la pura gracia de Dios, tú entiendes que tú mereces el infierno. Tú entiendes que tú no mereces nada de Dios. Hoy vino como un rayo a mi mente y lo puse como un tuit. El pensamiento de que aún en nuestro mejor día como cristianos, aún en nuestro mejor momento espiritual, somos igual de merecedores del infierno que cualquier otro pecador. En el mejor de nuestros días, en el momento más espiritual de nuestros días, de nuestra vida cristiana, merecedores del infierno. Bueno, tú comprendiste eso por la pura gracia de Dios, por la fe. Cuando realmente comprendiste que tú eres un pecador sucio ante la mirada de Dios, apártate de mí que soy pecador. Esa visión de Pedro, ¿recuerdan? Fue por la fe. Ahora, ese que tiene esa fe verdadera, ese que tiene esa fe genuina y que sabe que no es un merecedor de nada de lo que tiene, Santiago está diciendo, ve a alguien que tiene esa necesidad y no es verdad que puede ser indiferente así porque sí. Eso es lo que está diciendo. ¿De qué sirve entonces esa fe? ¿No has comprendido realmente que tú eres uno que está muerto, uno que tiene necesidad también? Era lo que pasaba con la iglesia precisamente de la Odisea, que pensaban que estaban bien. Pero no, cuando uno percibe la verdad de Dios por medio del Evangelio, actúa y vive y practica ese Evangelio. Practicar el Evangelio incluye el poder nosotros estar conscientes de otras necesidades. Eso es lo que está diciendo Santiago. El que no solamente nos hace pensar con esas preguntas, mira, ¿qué tipo de fe tú tienes? Sino que nos dice, y este ejemplo, si actúa así, ¿y esa fe sirve para algo? Obviamente, ¿qué es lo que está haciendo él? Preguntándonos a nosotros, ¿qué tipo de fe tú tienes? ¿Es una que actúa o una que no hace nada? Proverbios 3, en el versículo 27 dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Óyeme, aún lo que está diciendo Proverbios aquí, es que no es que tú te has dispuesto a no dar nada. Es que tú le estás diciendo que no sea hoy sino mañana. El tú postergar la ayuda para mañana es ahora que esa persona lo necesita. El tú postergar eso para mañana es un acto de crueldad, es lo que está diciendo. Cuando tú puedes hacerlo, por eso es que dice, cuando está en tu mano el hacerlo. Dice, pero ve mañana, sufre un ching más todavía.
Y me llama la atención como lo dice, a quien se le debe el bien. Es como si debemos el bien. Entonces paguemos el bien. Y ese texto es similar a 1 de Juan capítulo 3, en el versículo 16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? En otras palabras, Él está diciendo, eso es imposible, no puede ser. Ahí no puede morar el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo. Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Y tu fe está actuando? ¿Y tu fe está haciendo buenas obras? ¿Dónde tú puedes ver esa fe tuya actuando en lo que ocurrió esta semana? ¿Dónde tú podrás ver esa fe actuando en lo que ocurrirá esta próxima semana? No seamos meros locuaces y palabreros. No todos serviremos de la misma manera. No todos haremos las mismas obras. No todos tenemos los mismos ojos para ver todas las necesidades. Esa es la belleza de la variedad del cuerpo de Cristo. Wow. Yo no pude evitar esta mañana dar un vistazo a la congregación y ver la variedad de dones que hay aquí. Ver la variedad de formas en la que cada uno hace cosas para la gloria de Dios. O no pude evitar estar allí sentado hoy y ver a nuestros hermanos sordos cantar. Y hermanos que les guían para que alaben y escuchen la palabra de Dios. Y así ven, hay multiplicidad de maneras en que nosotros hacemos las buenas obras. Y quizás la manera en que aquella persona lo hace no es la manera en que tú lo haces. Pero no es que tú no estás haciendo buenas obras. Pero repito mi pregunta. ¿Cuáles fueron tus buenas obras en esta semana que pasó? ¿Y cuáles serán esas que tú harás en esta próxima semana? Porque la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que la fe viva se hace acompañar de obras, es una fe que actúa. En una ocasión un predicador se topó con un amigo cuyo caballo, era del pasado, su caballo había muerto de una forma accidental. Se conglomeró una multitud de personas allí y le estaban expresando palabras de consolencia, de consolándolo, de condolencia. Lo lamentamos tanto contigo, etcétera. Y él veía que todo el mundo estaba hablando, pero nadie estaba haciendo nada. Entonces él dijo, mira, yo lamento lo sucedido, y lo dijo a viva voz. Yo lamento lo sucedido 5 libras. Las 5 de las libras es dinero, no peso. Yo lamento lo sucedido 5 libras. ¿Cuánto lo lamentan ustedes? Dice que empezaron a recolectar para poder ayudar al hombre con su caballo que había perdido. También se cuenta la historia de una reina europea de hace siglos atrás que dejó a su cochero sentado fuera durante el invierno mientras ella estaba en el teatro. Era un drama muy emotivo la obra que estaba presentándose allí. Dice que la reina lloró durante toda la presentación, pero que cuando regresó a su carruaje descubrió que su cochero se había muerto por congelamiento y ella no echó ni una sola lágrima. Entonces fue movida por una tragedia ficticia, pero por la verdadera ella era insensible. Y a veces a nosotros nos pasan esas cosas, ¿no? Porque es sorprendente cómo tantas personas pueden involucrarse emocionalmente en una película y llorar. ¿A ti no se te ha salido tu lagrimita viendo una película? Confiésalo.
Y ahí está tú. No es que. Y sin embargo, no mostramos a veces compasión ni interés por personas que están a nuestro alrededor con necesidades. No, la salvación no es por las obras. Recuerden, yo lo prediqué eso la semana pasada. Pero lo que estamos viendo es la relación que hay entre la fe y las obras. Que la fe que salva es una fe que obra. Vivimos en un mundo artificial, egoísta. Y como dice MacArthur, la fantasía a veces cobra más significado que la realidad. Y por eso hay películas que nos impactan más que las cosas que vemos. Uno oye noticias ya que uno diría, ¿cómo uno puede oírlas con tanta frialdad? El escuchar que alguien en un camión aplasta a decenas de personas. Wow. La iglesia primitiva tiene esto como un ejemplo para nosotros. En Hechos capítulo 2, en el versículo 44 dice, todos los que habían creído, fe, estaban juntos. La fe obró en ellos para unirlos a ellos. La fe obró en ellos de manera que no fueran entes independientes. La fe los unió como un pueblo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Sí, yo sé, inmediatamente se dispara un resorte en nuestro razonamiento que dice, pero hay que tener cuidado con el comunismo. Sí, ciertamente hay que tener cuidado con el comunismo. Pero la pregunta es si nuestra primera reacción al leer una cosa como esta es decir, wow, qué lejos estamos. Qué lejos estamos. Todos los que habían creído, pasaban dos cosas. Estaban juntos. Ya no podían vivir vidas independientes, indiferentes de los demás. Y también decían, lo mío es también tuyo. Pero en el capítulo 4 vuelve otra vez a decirse algo similar. Y en el versículo 32 dice, la congregación de los que creyeron. ¿Cómo era que decía anteriormente? Todos los que habían creído. Ahora, la congregación de los que creyeron, la fe, era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Y es en ese contexto que se da lo que hizo Bernabé y lo que después hicieron Ananías y Zafira. Pero, ¿con qué debemos quedarnos nosotros? Vemos el ejemplo y ¿qué hacemos? Santiago nos ha planteado un ejemplo. Y aquí vemos ejemplos en las escrituras también. Santiago estaba preocupado por algo. Estaba preocupado por el peligro de que muchos podían decir muy fácilmente con sus labios que creían y que realmente no creían. Y hermanos, eso es peligroso. Hermanos, eso es peligroso. La edad de promedio de nuestra congregación ronda por alrededor de los 45, si no recuerdo mal, algo así. Y hay muchos que ya están del otro lado. Y uno va viendo que uno se va acercando más para el otro extremo. Y hemos testificado tantas muertes a nuestro alrededor. Estamos preparados para morir. Porque morir es estar con Cristo o estar para siempre separados de Cristo. Y la diferencia la hace la fe verdadera. Porque la otra fe dice, ¿de qué sirve? No sirve para nada. ¿De qué beneficio es? ¿Podrá esa fe salvarnos? Pero no quiero que pensemos que el obrar de la fe es algo que simplemente se hace cuando tú haces una obra de caridad o algo así. No, es plantear el fruto de justicia que ahora se ve imitando a Cristo en nuestra vida y mostrando las virtudes de Cristo aún. Por eso es que
Los puritanos decían, William Gouch decía, la fe es una gracia madre. Una gracia que se reproduce. Porque le da origen a otras gracias. Se comienza con la gracia de la fe. Se comienza con la virtud de la fe. Pero se reproduce en otras. Y un pasaje que nos explica esto es 2 de Pedro capítulo 1. Dice 2 de Pedro 1:5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe. La comienza con la fe. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, al dominio propio perseverancia, perdón, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. O sea que se manifiesta, estas obras incluyen el desplegar estas virtudes que nos muestran ser más y más y más semejantes a Cristo cada vez. ¿Ven? O sea que no es solamente yo hacer una obra de caridad aquí o allá. ¿Ven? No es hacer un acto de servicio. Es también nosotros desplegar estas virtudes. Las que son frutos de la fe que verdaderamente salva. Ese es el punto, yo creo, de Santiago. Pero además de darnos las preguntas y además de darnos el ejemplo, Santiago nos da algo más. Y en el versículo 18 nos da un diálogo imaginario. Un diálogo imaginario. Y esto es lo que él dice. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Este texto es difícil. Y este texto es difícil porque cuando se escribió el Nuevo Testamento no habían comillas para uno decir las cosas. No habían puntos y comas que se ponían en los escritos. Era algo que había que suplir luego. Y muchas veces no se sabe cuándo comienza y cuándo termina algo. Bueno, hoy nosotros tenemos las comillas para saber. Y dijo fulano, entre comillas. Y uno sabe, de aquí a aquí. En la Biblia eso uno no sabe. Cuando Santiago habla de este interlocutor, que aparentemente es alguien que está teniendo una postura diferente a la de Santiago, ¿dónde termina lo que él comienza a decir? Podemos imaginarnos dónde él comienza a hablar. Alguno dirá, y él comienza a hablar, tú tienes fe, de ahí para adelante, ¿verdad? El punto es hasta dónde llevamos lo que dijo esa persona. Y ustedes pueden leer los comentaristas y ustedes ven diferentes opciones. 1, 2, 3. Yo llegué a ver hasta 7. En un solo comentarista. O sea, pero tú lees otro comentarista y mencionas otras opciones. O sea, por la dificultad de ese asunto. ¿Hasta dónde lo llevamos? Ahora ese pero que dice, pero alguno dirá, indiscutiblemente está hablando de alguien que va a contradecir lo que Santiago está tratando de probar, de que la fe sin obras es una fe inútil. Sin embargo, lo que uno lee que dice parece más bien que está a favor de lo que Santiago dice. Porque él dice, tú tienes fe, como si le estuviera diciendo a Santiago, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, ¿qué es que está bien? ¿Es eso lo que está pasando aquí? Y también es el mismo el que él dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pues parece que es alguien que está contradiciendo a Santiago. Es más, él lo llama en el versículo 20, le dice que es un hombre vano. O sea que yo no creo que Santiago esté diciéndole vanos posiblemente a la misma persona que él está citando, que está hablando aquí en esos términos. Y para que ustedes tengan una idea, ya versiones más modernas, porque las antiguas no tienen esas comillas, las versiones más modernas añaden comillas, pero eso es algo humano, ¿no? Eso es una interpretación. La Reina Valera del 95, por ejemplo, le pone comillas a lo que dice comenzando, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, cierra comillas. Eso es un ejemplo. La nueva King James o New King James pone, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, cierra comillas. Y luego dice, muéstrame tu fe. ¿Quién dijo eso? Santiago.
¿Ven la diversidad de interpretación que hay? Uy, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, les voy a decir cuál es mi inclinación. Mi inclinación es limitar las palabras del objetor a: tú tienes fe y yo tengo obras. Y después Santiago habla. ¿Por qué? Yo creo que lo que está ocurriendo es, lo que el objetor está planteando es que en la vida cristiana, en el pueblo de Dios, hay algunos que se destacan por la fe y otros que se destacan por las obras. Deja que cada quien se exprese como es. No hay problema. Hay lugar para todo en la viña del Señor. Pero eso es problemático, lo que está diciendo Santiago. Porque eso está diciendo que hay algunos que pueden ser cristianos simplemente por decir que lo son, sin mostrar en su vida el cambio de la regeneración y la conversión de la que el Nuevo Testamento tanto nos habla. Y Santiago dice: eso no puede ser. Y no solo que no puede ser, es peligroso. Es peligroso. Eso es un engaño. O sea, el autor está diciendo, en otras palabras, uno tiene fe, otro tiene obra, los dos están bien. Y Santiago dice: no, hay uno que está mal. Y posiblemente los dos estén mal también. Porque uno puede tener las obras sin tener fe y otro puede decir nada más que tiene fe. Imagínense. O sea, que a uno le gusta la teología, que es más teórico, pero él es cristiano, él está bien. No, hermanos, debemos tener cuidado. Dice un autor: el argumento de este objetor imaginario está basado en una mala concepción. Cuando se trata de la salvación, la fe y las obras no pueden ser separadas. No pueden ser separadas. Dios las unió. Por tanto, no se trata de que algunas personas son mejores con respecto a la fe y otras en lo referente a las obras. Ambas cosas van de la mano. Por eso el énfasis de Santiago es las evidencias de la fe verdadera. Muéstrame, déjame ver. Y es un reto que lanza Santiago. Porque la fe salvadora y las obras son inseparables. El cloro como gas es venenoso. El cloro también lo conocemos que tiene propiedades muy buenas como producto de limpieza. Elimina los gérmenes. Pero a nadie se le ocurre purificarse bebiendo cloro. Es venenoso. El sodio, por su lado, es un metal explosivo. Y yo recuerdo ver un experimento en laboratorio de lo volátil que es. Pero cuando combinamos químicamente ambas sustancias, tenemos el cloruro de sodio, la sal. Yo sí puedo hablar de la sal hoy. Y voy a decir por qué. Que me pusieron en una dieta sin sal. Y yo hoy quiero hacer un monumento a la sal. Yo no estoy abogando por el abuso de la sal. Pero señores, la sal es increíble. Cosa que yo siempre he comido, que bien, que me gusta, que todo bien. Me la he comido de todas las formas habidas y por haber. No hay manera. Bueno, lo mismo es con la fe y las obras. No, yo solamente creo. Lo mío es algo privado entre Dios y nosotros. Yo soy un hombre de acción. Y yo realmente confío en lo que yo hago. Lo que Santiago dice: no somos salvos por medio de la fe, pero por una fe que obra. No me separe los elementos, porque esos elementos deben ir unidos. La fe que obra es la que salva. Esa es la fe salvadora. Fe sin obras, obras sin fe, veneno. No, tenemos que producir los frutos que evidencian que hay una obra de Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo nieguen. Finalmente, en el versículo 19 tenemos una comparación. Y es una comparación que sella el argumento que él está mostrándonos. Dice el versículo 19: tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. El hecho de creer que Dios es uno es una declaración sumamente importante para los judíos.
Ustedes recuerdan el texto de Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Es como el credo, un credo para ellos. Eso, el Señor es uno. Y lo que está diciendo Santiago es, miren, el diablo tiene ese credo también. El diablo tiene credo. ¿Sí? ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Haces bien? Eso es correcto. Eso es bíblico. Los demonios también creen eso. O sea, en otras palabras, cuidado si tu fe es de la de los demonios también, que es correcta, es conforme a la confesión de fe. Pero ¿cómo obra? ¿Cómo obra esa fe? ¿Ustedes recuerdan esos encuentros que Jesús tenía con los demonios? ¿Qué tenemos que ver contigo?, le decían. Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Buena teología. Buena teología. O el evento que ocurre en Hechos 19 con aquellos exorcistas que estaban tratando de actuar y sacar a aquellos demonios. Y dijeron, bueno, yo sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son vosotros? Y dice que el hombre los dominó. Y dijo, a Jesús conozco. Wow. Buena teología. Pero esa fe nos salva. ¿Cuál es tu fe? Podemos tener la fe de los demonios, precisa, fiel, conforme a los documentos de la iglesia, nítido. Es más, tú te reúnes con un pastor, mira, y te lo mete en un bolsillo. Le recita todo, la pregunta, le responde, nítido, todo bien. La reunión con los pastores no salva. La fe en Jesús es la que salva. Y la fe en Jesús obra. Eso es lo que está diciendo él. La fe en Jesús salva. La fe es una transferencia absoluta de confianza de nosotros a otro. Una entrega total a Cristo, decía Benjamin Warfield. Una confianza absoluta. Y se ve, se manifiesta, se evidencia en el andar diario. La fe de los demonios nos salva. Óigame, ellos están tan convencidos de la realidad de quién es Dios que ellos tiemblan, dice el texto. Tiemblan porque saben. Y nosotros a veces ni temblamos y creemos lo mismo. O sea que ellos entienden las implicaciones. No es falta de comprensión. Podemos comprender las implicaciones y hasta temblar como ellos. Y eso no necesariamente es la fe que salva. Wow. Uno lee la biografía de un John Wesley, por ejemplo. ¿Cuánto bien hizo este hombre? No compartimos todos los elementos de la fe que él predicó. Pero antes de John Wesley tener una transformación espiritual verdadera, él fue ministro y misionero. Llegó a memorizarse parte del Nuevo Testamento griego. Llevaba una vida devocional disciplinada. Fue misionero a los indios de Norteamérica y estuvo dispuesto a dormir en la tierra sucia con tal de incrementar su mérito y ser aceptado con Dios. Pero él comenzó mal, pero luego finalmente se convirtió y predicó después que creyó, 42,000 sermones, promedió un recorrido de 4,500 millas al año, cabalgaba más de 100 kilómetros diarios y predicaba 3 sermones al día. A los 83 años escribió en su diario que se sorprendía de sí mismo porque nunca se cansaba ni predicando, ni escribiendo, ni viajando. Y hoy uno viaja en avión y llega muerto lito. Pero mi punto es, no tenemos que hacer la misma cosa que hizo Wesley. Pero nosotros también debemos experimentar la transformación que todo regenerado debe experimentar. Porque esa regeneración tiene el sello del Espíritu Santo. Y por lo tanto tiene que haber el fruto del Espíritu. Y si observan, el versículo 19 no habla en plural. Es una voz de alerta a cada quien en particular. Hermano, ¿cómo está tu fe? ¿Quién tú eres? ¿Eres un locuacidad que se puede hablar contigo y realmente puedes pasar por cristiano? Pero hermano, se necesita más que mera decencia para llegar al cielo. Se necesita una obra que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. Pero esa obra produce resultados.
Por eso Cristo decía: así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, le decía Pablo a Tito, para que los que han creído procuren ocuparse en buenas obras. Yo no sé si tú pudiste responder la pregunta: ¿cómo fueron tus obras esta semana? Pero yo quiero que tú te quedes pensando en cómo será esta semana que viene en cuanto a esto. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que hagamos bien. ¿No te llama la atención de que el bien es algo que se puede hacer? Hagamos bien, hagamos el bien, hagamos el fruto para el cual Dios nos recreó en Cristo Jesús, porque Él hizo las buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. El Señor se glorifique en nuestras vidas con frutos para su gloria.